Ah, bueno. Ya, ahora sí, estamos listos. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, profesor. Hola, hola. Bueno, ya está subida, por si acaso, la presentación en webcursos para los que estén en la casa. Se llama clase 4 de agosto. Ya para que la descarguen y eso es lo que vamos a estar trabajando hoy, ya que es esta. Vamos a estar en el PDF casi todo el rato y cuando más rato yo creo quizás en la pizarra un ratito. ¿Ya? Pero vamos a empezar la presentación. Ya, entonces, bueno, hoy día vamos a empezar con los contenidos recién. ¿Este está funcionando? ¿Sí? Ya. Ya. Como hablamos en la clase anterior, vamos a estar trabajando con lógica proposicional, ¿cierto? Que principalmente porque la computación funciona con este tipo de lógica y, bueno, no solo la computación, ¿verdad? Pero en términos prácticos es como la primera aplicación que uno le encuentra a estas cosas, pero en verdad todo se rige en base a esto. Cualquier construcción de cualquier teoría siempre se rige, bueno, cualquier teoría seria al menos, se rige bajo la lógica. ¿Ya? Entonces vamos a revisar los conceptos fundamentales de la lógica, ya como las definiciones, los nombres, para que después podamos trabajar en base a esos nombres y establecer la semántica y sintaxis del lenguaje formal asociado a la lógica. Con la semántica y sintaxis se refiere como a la forma de escribir con lógica, porque la lógica tiene cierta simbología, ciertos símbolos que sirven para escribir menos principalmente. Así que, bueno, hay que conocer cómo se usan esos símbolos, ¿ya? Cómo se redacta a partir de esa simbología. Entonces, primero vamos a partir con los fundamentos de la lógica. Como dice ahí, la matemática, como toda teoría, es una construcción que se basa en axiomas. Todo el resto viene a partir de deducciones, las cuales llegan a establecer propiedades. Ya. Aquí primero vamos a ver cómo se construye una teoría, porque cualquier teoría seria se construye de la misma manera. Hay como un cierto engranaje que hay que empezar a
a trabajar para construir una teoría. Todas las teorías se basan en axiomas. ¿Ya? Los axiomas podríamos decir que son verdades que vamos a acordar y a partir de ellas vamos a empezar a construir otras propiedades. ¿Ya? Es como lo que no vamos a discutir. ¿Sí? Nos vamos a poner de acuerdo en una lista de cosas y a partir de eso vamos a empezar a deducir otras. ¿Ya? Pero dentro de esa teoría los axiomas no se van a poner en duda. ¿Sí? Los axiomas también son propiedades, pero son propiedades que no es necesario demostrar su veracidad, sino que nos estamos poniendo de acuerdo con que van a ser verdad. ¿Ya? Y a partir de eso empieza a crecer la teoría y se construye una teoría más amplia. ¿Ya? Entonces, todas las teorías se generan más o menos de la misma manera, parten con los axiomas, después a partir de los axiomas uno va demostrando y haciendo deducciones y va estableciendo las primeras propiedades como propiedades básicas, y después con las propiedades básicas uno va estableciendo más y más propiedades que podríamos decir que ahí van como las propiedades un poco más avanzadas. ¿Ya? Esto funciona para la matemática, pero en verdad funciona para cualquier otra teoría, economía, biología, química, física. Todo se construye más o menos en base a lo mismo. Ciertos axiomas, con esos axiomas demuestran ciertas propiedades básicas y después se trabaja con esas propiedades básicas para demostrar unas propiedades más avanzadas probablemente. ¿Ya? En matemática en particular, generalmente uno en el colegio nunca vio axiomas. Uno en el colegio generalmente parte con las propiedades básicas y con las propiedades básicas va avanzando. Entonces aquí van a ver por primera vez axiomas y van a ver que los axiomas son verdades como muy obvias. ¿Sí? Son tan obvias que a veces cuesta entenderlas. Y dentro de las más y más propiedades podríamos decir que están los teoremas. Que los teoremas son propiedades, pero son como propiedades más avanzadas. ¿Sí? Y que generalmente es porque se llaman teorema cuando ya son una propiedad como bien importante y que sirve para muchos casos. ¿Ya? Así que ese es más o menos el orden en que uno va construyendo. Si es que una teoría fuese un edificio, los axiomas serían como las bases. O sea, los axiomas serían las bases. ¿Sí? Después con la base uno construye los primeros pisos que serían las propiedades básicas y más para arriba ya viene el resto de cosas más sofisticadas. ¿Ya? Entonces esa es la parte básica. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con varias teorías. La lógica en sí misma es una teoría. Los conjuntos, los números reales son una teoría. Bueno, y así hay muchas teorías dentro de la matemática, dentro de cualquier otra área del conocimiento se construye igual. Y esto no aplica solo para ciencias, cosas como filosofía también trabajan de esta manera. Entonces, bueno, uno siempre va proponiendo ciertas afirmaciones y después va viendo si esas afirmaciones son verdaderas o no. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, antes de saber si una afirmación es verdadera o falsa, se va a llamar simplemente proposición. ¿Sí? Que una proposición es un hecho, que puede ser verdadero o falso, tiene permiso para hacer cualquiera. Si se demuestra su veracidad, ahí recién le vamos a llamar propiedad. Entonces, cuando estemos hablando de propiedades, son cosas que ya sabemos que son verdad, no están en discusión su veracidad. La proposición sí está en discusión la veracidad. Ya, dicho de otra forma, esa es como la definición formal que se le da a una proposición matemática, pero en verdad funciona para cualquier cosa. Toda expresión matemática a la cual se le pueda, sin ambigüedad, atribuir valor verdadero o falso, se denomina proposición. No cualquier frase es una proposición, sino que las frases que proponen algo y que puede ser verdadero o falso. ¿Ya? No cualquier frase es una proposición. ¿Ya? Una proposición, por ejemplo, sería esa, P. 1 es mayor que 2. ¿Sí? Es una proposición. Es falsa, claramente, pero es una proposición igual. ¿Sí? Una propiedad no es, porque bueno, es una proposición falsa. Las propiedades son proposiciones que finalmente son verdades. ¿Ya? Así que, pero como proposición está bien. En ese caso, la proposición P tiene valor de verdad F. ¿Sí? Falso. Esa es la proposición, entonces. Definición formal de lo que es un axioma.
pues si necesitan ver algo de alguna diapositiva anterior, me avisan nomás y nos devolvemos, no hay problema. O si quedaron ahí colgados con algo. Entonces ya, en resumen, las proposiciones son las afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. ¿Ya? No cualquier frase es una proposición. Estaba pensando, es difícil pensar en frases que no sean proposición. Pero es algo que no sé, puede ver qué puede ser. Bueno, si yo digo pasto verde, simplemente no estoy diciendo, es una frase que no tiene un valor de verdad o no. Estoy diciendo pasto verde. No estoy diciendo que el pasto es verde, estoy diciendo pasto verde. ¿Se fijan? Una frase que no necesariamente es proposición. Entonces, un axioma, ya definido formalmente, se define así. Un axioma es una proposición que le vamos a asignar valor de verdad por convención. ¿Ya? O sea, no es que haya que demostrar que el axioma es verdadero, lo vamos a suponer. ¿Ya? Por convención. Bueno, como les dije antes, los axiomas en las teorías que ya están construidas son así, verdades muy básicas, muy básicas. Por ejemplo, no sé, en la geometría, que es una teoría, en la geometría uno de los axiomas es que si yo tengo dos puntos, existe una única recta que une esos dos puntos. Así de obvio. Para nosotros yo sé que eso es todo obvio, nadie podría venir y negar eso. ¿Sí? Una pura recta pasa por, o sea, si yo tengo dos puntos, una única recta une esos dos puntos. Y a partir de ese hecho se construye toda la demás geometría. El resto de geometría es consecuencia de eso. ¿Ya? Todo. Cualquier otra cosa de geometría euclidiana, al menos que se le ocurra, es consecuencia de eso. No sé, en los números reales, el axioma, bueno, hay más de un axioma, pero los axiomas son como si yo elijo dos números, o elegí dos veces el mismo número, o elegí dos números distintos. Ese es un axioma. Cosa que para nosotros es como, parece chiste, pero esa es la... los axiomas tienen que ser verdades absolutas, o sea, que sea como fácil estar de acuerdo con eso. ¿Sí? Se fijan, si yo elijo dos números al azar de los números reales, obviamente he elegido dos veces el mismo o he elegido dos números distintos. Ese es una acción. ¿Ya? Igual, dependiendo de la seriedad de la teoría, es cuán obvios son los axiomas. Yo diría que mientras más obvios son los axiomas, la teoría queda mejor fundamentada. ¿Sí? Hay otras teorías que se basan en axiomas que son súper discutibles. Y esas teorías generalmente son medias débiles. ¿Ya? Obviamente ahí depende, no sé, ciertas teorías económicas se basan en axiomas que están súper malos, o en el sentido que son súper discutibles. ¿Sí? No son para nada obvios. Y partir asumiendo cosas que no son obvias puede generar teorías débiles. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Sí? Un axioma es un valor de verdad que se supone que nos ponemos de acuerdo y en base a eso empezamos a construir el resto. ¿Ya? Cuando ya trabajamos con los axiomas, empezamos a demostrar las primeras propiedades, hay ciertas propiedades que toman un valor especial, que son los teoremas. ¿Ya? Los teoremas, bueno, un teorema es una proposición cuyo valor de verdad es B, o sea que es verdadero, pero este teorema debe ser demostrado. ¿Ya? No es que nos vamos a poner de acuerdo en que cierto hecho es un teorema, sino que el que dice el teorema tiene que demostrar que eso es un teorema. O sea, podríamos pensar en el caso que todos conocen, el teorema de Pitágoras. Pitágoras en su momento tuvo que demostrarle al mundo la veracidad de su teorema. ¿Sí? Y ahora, bueno, todos saben cómo se demuestra, bueno, no todos, pero los expertos saben cómo se demuestra, entonces ya no lo discuten, pero igual es un teorema y no es un axioma. Ya un axioma es algo mucho más básico, mucho más obvio. Un teorema es más discutible, pero igual se llama teorema cuando ya se sabe que es verdadero. Ya, por ejemplo, eso, si n es un número natural, entonces 2n es par, eso es un teorema. ¿Ya? Porque si bien para nosotros a esta altura de la vida ya eso puede ser obvio, no es tan obvio como para ser un axioma. Igual dentro de ciertos contextos podría ser discutible, solo que es verdadero, eso ya sabemos que es verdadero. Pero no es tan obvio para ser un axioma. Ya los axiomas tienen que ser así, verdades, pero demasiado absolutas. Y demasiado obvias, que cualquier persona que escuche eso sepa que eso es cierto. En cambio, si esto yo se lo digo a un niño de 3 años, puede que no sea tan obvio para él. ¿Sí? En cambio, los axiomas tienen que ser obvios incluso para él.
¿sí? Como para que entiendan la diferencia entre una cosa y otra. Entonces esto ya es un teorema. Obviamente este no es un teorema muy importante, entonces no se le da un nombre. ¿Sí? El teorema de Pitágoras es como un teorema que revolucionó el mundo, entonces es famoso con el nombre de la persona que lo inventó. ¿Sí? Nadie tiene idea quién inventó este teorema porque es como muy chico, probablemente se le ocurrió a muchas personas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces los axiomas no se demuestran, son verdad y se acabó. Los teoremas se demuestran. ¿Sí? Todos los teoremas que existen, alguien los tuvo que demostrar en su momento. ¿Sí? Y uno puede demostrar nuevos teoremas. De hecho, la gente piensa que la matemática es una ciencia muerta, pero la verdad es que todos los días se están inventando nuevos teoremas en distintas partes del mundo. ¿Sí? Eh, Solo que, bueno, ahí las demostraciones se trabajan ya a un nivel universitario y de investigadores y qué sé yo. Entonces, realmente termina siendo irrefutables también, pero no son obvios en lo absoluto. ¿Ya? Esas son la gran diferencia. ¿Ya? Y para demostrar estas cosas, axiomas, bueno, los axiomas no se demuestran, pero para demostrar teoremas principalmente, o cualquier propiedad o proposición, se trabaja con algo conocido como tablas de verdad. ¿Sí? Hay formas de demostrar teoremas. O sea, si yo invento un teorema y quiero demostrárselo al mundo, tengo formas de hacerlo. Uno es con tablas de verdad, otra simplemente con deducciones lógicas que sean indiscutibles. ¿Ya? Vamos a hablar un rato de las tablas de verdad. ¿Sí? Que esto es para trabajar con la veracidad de proposiciones o para trabajar con proposiciones que son o no equivalentes. Entonces, definición, dos proposiciones P y Q se dicen equivalentes o sinónimos. En el fondo son dos proposiciones que dicen lo mismo. Creo que hay que darle clic a la pantallita para que me pesque este. Eso. Si ellas dos tienen los mismos valores de verdad y se denota así. ¿Ya? Yo creo que va a quedar más clara la definición con el ejemplo. Ejemplo, la proposición P, que dice que este año es bisiesto, es equivalente con la proposición Q, que dice que este año tiene 366. Son dos proposiciones distintas, porque una está hablando de días y la otra está hablando del año. Sin embargo, sabemos que siempre que P sea verdad, Q también lo va a hacer. Y siempre que Q sea verdad, P también lo va a hacer. Por lo tanto, son equivalentes. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción? Que no son iguales, son equivalentes. ¿Sí? Tienen como las mismas implicancias, pero no dicen lo mismo. En el fondo, dos proposiciones son equivalentes cuando son dos maneras de decir como el mismo hecho al final, pero está dicho de dos formas distintas. ¿Ya? Porque sabemos que si un año es bisiesto, entonces tiene 366 días y viceversa también. ¿Ya? Así que esos son dos proposiciones equivalentes. Bueno, ahí está, son dos proposiciones diferentes, pero equivalentes, es decir, para esta P y para esta Q, estaría bien decir que P es equivalente a Q. ¿Ya? Y se va a usar ese símbolo. ¿Ya? También existe un tipo nuevo de proposición. O sea, dada una proposición P, siempre va a existir, como dice ahí en negrita, su negación. Y se denota así, como ese ojito que mira para el lado, ¿cierto? No P. Esa es la negación. A veces también, si se ponen a estudiar de otro lado, de algún libro, qué sé yo, a veces también se les denota como con esa colita de chancho. ¿Sí? Esa se refiere a la negación de P. ¿Sí? Acá nosotros vamos a usar el del ojito mirando para el lado, principalmente. Y se lee como no P o simplemente negación de P. Profe, ¿y por qué existe esa denotación? O sea, como, ¿para qué me sirve? ¿Por qué existe qué cosa, perdón? ¿Por qué existe la negación la ¿Una negación proposición? de una proposición? Claro, Es que, a ver, una proposición es algo que es una frase que se le puede atribuir valor de verdad o falso. Entonces, la negación de la proposición va a ser simplemente decir justo lo contrario a lo que dice la proposición. Si es que la proposición P es que este año es bisiesto, la negación de P es este año no es bisiesto. Entonces, los valores de verdad de P con su negación van siempre contrarios. Si ya, P es verdadero, la negación es falsa.
si P es falsa, la negación es verdadera. ¿Sí? Ya, Y eso se puede dar para cualquier proposición. ya. Por ejemplo, si la proposición P es que A es igual a B, entonces la negación de esa proposición es que A es distinto de B. ¿Ya? Aquí yo sé que esto parece así como muy obvio, pero hay que tener claro que la negación es así como exactamente lo contrario. ¿Ya? Exactamente lo otro, lo opuesto. Lo opuesto a ser igual es ser distinto nomás. ¿Ya? Porque a veces alguien podría pensar que es ser mayor, no sé, o que A sea mayor que B, o que B sea mayor que A. Pero no, lo contrario es simplemente decir que no son iguales, ¿no? ¿Sí? A lo que voy es que si la proposición P es que hoy es lunes, la negación no es que es martes, sino que es simplemente que no es lunes, pero podría ser cualquiera otra de las demás opciones. Es exactamente lo contrario. ¿Sí? Esa es la negación. La idea es que siempre vaya en contra de la proposición P, que nunca puedan ser verdaderas simultáneamente, que no haya forma de que eso pase. ¿Ya? Así que es un detallito, cuando veamos después negaciones metidas en otros contextos, ahí a veces cuesta un poco más como darse cuenta cuál es la negación. Aquí es obvio porque el ejemplo es como bien fácil, pero después cuando trabajamos con proposiciones más compuestas, la negación ahí no es tan obvia como aparece aquí. ¿Ya? Pero bueno, ahí ya vamos a llegar a eso. Pero por ahora para que lo tengan presente. Ya, entonces, como les dije recién, la lógica sirve para construir teorías, pero la lógica en sí misma también es una teoría. ¿Sí? Y como buena teoría, tiene sus axiomas. La lógica es una teoría y por buena teoría tiene sus axiomas. Entonces, vamos a ver cuáles son los axiomas de la lógica. Para que vean, este es el primer ejemplo de construcción de teoría, para que vean lo obvio que tienen que ser los axiomas. El primer axioma es que P, dada una proposición P cualquiera, P y negación de P no pueden tener valor de verdad P simultáneamente. Ese es uno de los axiomas. ¿Sí? A ese nivel tienen que ser los axiomas y cosas como muy indiscutibles. Cosa que si alguien quiere hacer una teoría que vaya en contra de esta, tenga que negar eso y bueno, eso no va a ser tan fácil. Pero bueno, ha habido gente loca en la historia que se pone a negar los axiomas y salen teorías raras, pero bueno. Por ejemplo, hay una geometría que se llama geometría neuclidiana que niega ese axioma que les dije antes. Bueno, aquí en la Tierra es difícil buscarle aplicaciones a esas teorías en este universo. Y segundo axioma es que siempre una de las dos tiene valor de verdad B, entre una proposición y su negación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fíjense que el primer axioma siempre me dice que no pueden ser verdad simultáneamente, me dice la primera. Y la segunda me dice que siempre una de las dos tiene que ser verdad. O sea que no puede pasar ni que las dos sean verdaderas ni que las dos sean falsas. Siempre una es verdadera y la otra es falsa. ¿Sí? Es imposible que las dos sean falsas. ¿Ya? Entonces, si tenemos una proposición P y su negación y en algún momento ambas me dan falsas, es porque alguna parte está mal. Hay un problema en esas proposiciones. ¿Ya? Siempre una de las dos tiene que ser verdadera. Por ejemplo, delante que estamos hablando del año bisiesto, en cualquier año, o P o la negación va a ser verdadera, porque los años o sí son bisiestos o no son bisiestos. No hay años que estén en un estado intermedio. ¿Sí? Al menos no va a pasar eso en hartos miles de años más. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a construir nuestra primera tabla de verdad, que es muy básica porque es de P con su negación. Si tenemos la proposición P, bueno, P puede tener dos valores de verdad, que aquí la tabla se va a completar al tiro de una. P puede ser verdadero y falso, ¿cierto? Esas son las dos opciones. Y horizontalmente vamos a ir rellenando la negación. Entonces, cuando P sea verdadera, la negación tiene que ser falsa, por el axioma 1, por el de arriba, ¿cierto? Y cuando la P sea falsa, la negación tiene que ser verdadera, por el segundo axioma. Y no hay más opciones. No pueden ser las dos verdaderas por el primer axioma y no pueden ser las dos falsas por el segundo axioma. ¿No?
Entonces, cuando esta sea verdadera, la otra está obligada a ser falsa. Cuando esta sea falsa, la otra está obligada a ser verdadera y no hay más. No existe el caso ambas verdaderas ni el caso ambas falsas por los axiomas de arriba. ¿Ya? Entonces, bueno, de hecho, una manera de darse cuenta que una proposición es la negación de la otra es que siempre vayan contrarias. Porque aquí estas proposiciones están muy básicas, pero después vamos a armar proposiciones más grandes y van a tener tablas de verdad más grandes. Pero si uno se da cuenta que siempre dos proposiciones van contrarias, van a ser con una la negación de la otra. ¿Ya? Bueno, ahí vamos avanzando para allá, así que no sé. Entonces, a la sucesión de B y F de la columna asociada a cada proposición se le llama valuación o evaluación de la proposición. ¿A qué me refiero con esto? La proposición P tiene valuación BF, mientras que la proposición negación de P tiene evaluación FB. ¿Sí? Obviamente ahí hay que ordenarse, porque uno tiene que hacer la tabla y tiene que coincidir. Horizontalmente se va viendo esto, así como en un instante de tiempo, por decirlo, es una fila la que se activa, ¿cierto? Puede ser la que se active la de arriba o la de abajo, ¿sí? B con F o F con B. Y a la columna, que en el fondo la columna quiere decir todas las posibilidades. Las posibilidades de P son B y F y las posibilidades de no P son F y B. Existen otras proposiciones más compuestas que tienen columnas más largas, con más posibilidades de B, F, F, B, F, B, F. ¿Ya? Esta es más básica porque no tiene nada, tiene una P y su negación. Entonces, con esto se puede decir que dos proposiciones son equivalentes si es que tienen la misma valuación. O sea, cuando dos proposiciones tengan sus columnas iguales de evaluación, van a ser equivalentes. Y cuando vayan exactamente contrarias, son negación una de la otra. ¿Ya? Ahí vamos a construir algunas tablas de verdad de proposiciones un poquito más grandes para que me entiendan. Yo sé que en esta parte con la tabla es de 2×2, cuesta ver qué podría pasar, ¿cierto? No hay mucha alternativa. Pero a veces las tablas de verdad quedan bien grandes y ahí sí hay hartas posibilidades. Ya, pero la cosa es que cuando dos proposiciones tengan la misma columna de evaluación, son equivalentes, dicen lo mismo pero de dos maneras distintas. ¿Ya? Y para construir proposiciones más compuestas, existen esos, los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son una forma de conectar dos proposiciones para formar una nueva proposición. Espere, profe, me quedó una duda. Disculpe, Dígame, sí. pensé que había entendido. Dígame. ¿Tienen que tener la misma evaluación, o sea, los mismos valores en el mismo orden? Claro, en el mismo orden, pero dentro de, ¿sí? Mirándola verticalmente. ¿Ya? Así que claro, aquí claramente P con la negación no son equivalentes porque sus columnas no son iguales, no van en el mismo orden las B con la F. ¿Ya? Por ejemplo, si la columna de una es BBFF, un equivalente tiene que tener el mismo orden, BBFF. Si va FB, ya no es igual, ya no es equivalente. Y a lo contrario a que sean equivalentes, ¿es que sean no equivalentes o es otra la palabra? P con su negación no son equivalentes, de hecho van justamente... Gracias. Ya. Sí, yo sé que al principio genera un poco de dudas, pero cuando hagamos los ejemplos yo sé que les va a quedar más clarito, así que avancemos para llegar a los ejemplos. Entonces los conectivos lógicos son formas de pegar dos proposiciones para formar una nueva, ¿ya? Y esa nueva proposición ya va a tener más posibilidades, ¿ya? Los más comunes son el y, el o, el implica, el sí entonces, bueno, que el implica y el sí entonces son lo mismo, el sí solo sí, etc. ¿Ya? Aquí es donde estos conectivos tienen símbolos. Me imagino que en el colegio alguna vez habrán visto el símbolo del I en lógica, que es como una V, pero al revés, ¿cierto? El del O, que es así para arriba, el implica es una rayita que apunta de izquierda a derecha, ¿cierto? El sí entonces es lo mismo, y el sí solo sí es una rayita que apunta para los dos lados simultáneamente. Ya se apuntan mutuamente. ¿Ya? Esas son formas de conectar dos proposiciones para formar una nueva. ¿Sí? Ejemplos. Ya esto es como para entendernos al concepto. Ya la proposición, dígame, sí. Perdón por interrumpir, que yo no lo veo a usted, entonces no vi
no sé si hizo un gesto para demostrar cuáles eran los símbolos. Es muy importante saberlo, o si después lo busco en internet, con eso me basta. No, solamente les mencioné los Están símbolos. más adelante, están en Sí, lo habían- otra diapositiva. Ah, ya, perfecto, gracias. Era para ver solo si lo habían escuchado alguna vez, pero en todo caso vamos a ver los símbolos de cada uno, así que no se preocupen. Era por si alguna vez en su vida habían escuchado nomás o visto al símbolo del I o del O o del implica. ¿Ya? Pero en las láminas siguientes vamos a ver cada uno de ellos con detalle. ¿Ya? Entonces, si tenemos una proposición P que dice que María está riendo y tenemos una proposición Q que dice Francisco está en clases, ya esa cada una es una proposición, porque puede ser verdad o no, ¿cierto? Entonces, con estas dos yo las voy a conectar y voy a formar nuevas proposiciones. Por ejemplo, la proposición R es P y Q. ¿Ya? O sea, la proposición R dice que María está riendo y Francisco está en clases. Entonces, para que la proposición R sea verdad, ya tienen que cumplirse cosas, más cosas, ¿cierto? Tiene que pasar las dos al mismo tiempo, digamos. Para que sea verdad R, tiene que pasar P y Q simultáneamente. ¿Sí? Tiene que María estar riendo y tiene que Francisco estar en clases para que R recién sea verdadera. Si es que alguna de las otras no se cumple, R no sería verdadera. Sí, porque la proposición R es el I, que pasa esto y esto. Entonces, si María está riendo, pero Francisco no está en clases, decir esto y esto es falso, porque está pasando una nomás. Tienen que pasar las dos para que el I sea verdadero. ¿Ya? Ahí le puse una O, no sé, para distinguir nomás. La proposición S es P o Q. Es decir, la proposición S es María está riendo o Francisco está en clase. ¿Ya? Para que esta proposición sea verdadera, basta con que se cumpla una de las anteriores. ¿Sí? Si María está riendo, va a ser verdadero el O. ¿Sí? Porque el O me dice que una de las dos es verdad o las dos podrían ser verdad también. Y el O sigue siendo verdadero en ese caso. ¿Ya? De hecho, el O matemático lógico es distinto, un poco distinto al O que uno usa en el lenguaje. Porque generalmente uno cuando conversa y dice O, se está refiriendo a que es el uno o el otro, pero no los dos al mismo tiempo. En cambio, en el O de matemática, para que sea verdad, basta que se cumpla una, y si se cumplen las dos también es verdad. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener un poquito de ojo. Este es un O inclusivo, ¿sí? Porque también incluye el caso en que ambos sean verdaderos. También en todo caso existe el conectivo lógico O excluyente. ¿Sí? Y la otra proposición T es que P implica Q. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que María está riendo implica que Francisco está en clase. Esa es la proposición T. Él implica. No es ninguna de las dos por separado. Ya, la proposición T no me dice que María está riendo, ni tampoco me está hablando de Francisco está en clase. Me dice que el hecho de que María está riendo va a implicar que Francisco está en clase. ¿Ya? Entonces, para que esta proposición sea verdadera, tiene que pasar que realmente el hecho de que María esté riendo implique que Francisco esté en clase. ¿Ya? O sea, Francisco podría estar en clases, pero igual la implicación podría ser falsa, porque podría estar en clases por otro motivo, no porque María está riendo. No sé si se entiende, hay una sutileza ahí con el implica. ¿Ya? Lo que me está diciendo el implica es el implica, el hecho de la implicancia, de que una cosa obligó a la otra. ¿Sí? No me dice si es verdad o no que cada uno esté o no en clase o riendo. ¿Ya? Entonces, ahí tengo una duda. Dígame. El orden en el que yo anote las proposiciones en ese implica, ¿afectan en qué relación de dependencia tienen? Me explico. En P implica Q, significa que Francisco está en clases, depende de que María esté riendo, y no puede ser que María esté riendo porque Francisco esté en clase. Claro, hay una relación de dependencia y es unidireccional. O sea, a ver, lo único que sabemos acá es que apenas, o sea, si es que esa implicancia es verdadera, lo que vamos a ver es que apenas María esté riendo, Francisco está obligado a
estar en clases. Pero que Francisco esté en clases no obliga en ningún caso a que María esté riendo. Sí, porque Francisco podría estar en clases por otra cosa, porque fue nomás a clase. ¿Ya? Ya, entiendo. Entonces, ¿sí? la forma, el orden en que lo anotes sí cambia la relación de dependencia. Sí, es totalmente importante. ¿Ya? El hecho de que P implica Q no es lo mismo, de hecho ahí podemos usar ya que no es equivalente a que Q implique P. ¿Sí? De hecho esa observación es importante y venía un poquito más adelante, pero muy bien, súper. ¿Ya? Así que sí, es importante. El orden del implica no lo pueden cambiar así como en el I y en el O. Po. Si yo digo P y Q, da lo mismo si digo Q y P. O si digo P o Q y Q o P, da lo mismo. Pero en el implica no es llegar y cambiar. ¿Sí? Porque son proposiciones diferentes. Ya, entonces, bueno, eso todo lo vamos a ir detallando uno por uno con estos al menos, con estos conectivos lógicos, porque estos son los que vamos a usar probablemente el 95% del tiempo. El I, el O, el implica, el sí, solo sí. ¿Ya? Así que vamos a trabajar las tablas de verdad de ellos. ¿Ya? Entonces piensen en que P y Q son dos proposiciones cualesquiera, ¿ya? Y estrellita es un conectivo lógico, que puede ser el I, puede ser el O, puede ser el implica, puede ser el sí, solo sí, etc. ¿Ya? Entonces nosotros podemos formar una columna de evaluación para el conectivo lógico, ¿ya? Que repito que la estrellita puede ser cualquier conectivo lógico. Entonces, para nosotros formar la columna del P estrellita Q, tenemos que analizar todas las opciones del P y del Q, y de las combinaciones entre ellas. Por eso aquí las tablas empiezan a quedar más grandes. Porque P y Q, nosotros no sabemos qué valor de verdad tiene cada uno. Entonces yo tengo que analizar todas las combinaciones posibles. Y a partir de todas las combinaciones de P y Q, voy viendo qué pasa con el conectivo lógico, con el estrellita. ¿Ya? Entonces, todas las opciones posibles es que ambos sean verdaderas, es que la P sea verdadera y la Q falsa, que la P sea falsa y la Q verdadera, o que ambas sean falsas. ¿Cierto? Y a partir de cada una de esas filas, vamos a ir completando la última columna. ¿Sí? ¿Alguien iba a mencionar algo? Sí, una pregunta, ¿no que no se podía hacer como... siempre tenían que ser distintas? Estoy perdido. ¿Siempre qué cosa, perdón? ¿Siempre tenían que ser distintos? Si P era verdadero, Q tenía que ser falso. Eso era con P y su negación. P y Ah, ya, negación de P siempre tenían ya, que ser contrarios. Pero en este ya, caso, P y Q son como dos proposiciones independientes entre sí. Entonces, ahí sí puede pasar que ambas sean verdaderas. ¿Ya? ya, buenísimo. Gracias. Súper. De hecho, ese mismo hecho hace que la tabla quede un poquito más grande. Delante, como una era la negación de la otra, no queda más que vayan contrarias. Ahí listo. Ya, entonces vamos armando las tablas de verdad para los conectivos más populares, porque esos son los que nos van a servir para casi todas las demás. ¿Ya? Bueno, el significado lógico que tenga esta estrellita depende de cómo es su evaluación. ¿Sí? La evaluación es la que determina qué significado tiene ese en la realidad. ¿Ya? Pero bueno, la mejor forma de entender todo esto es ahora. ¿Ya? Este es el momento, siempre, o bueno, no siempre, pero procuro que siempre hay un momento en la clase en donde si están medio colgados y como que no están entendiendo mucho, hay un momento en que si no han entendido nada, ahí es donde se tienen que enchufar, porque en ese momento pueden llevarse algo provechoso para la casa y eso es ahora. ¿Ya? Si no han entendido mucho, aquí es donde tienen que estar enchufados porque ya esto es más o menos lo que ustedes van a tener que hacer después. Vamos a hacer un primer ejemplo. Ya, estrellita, que es el conectivo cualquiera, ahora no va a ser cualquiera, sino que va a ser el I. Ya, delante que me preguntaban por los símbolos, ese es el símbolo del conectivo lógico I. ¿Ya? Entonces, no quiero que lo hagamos en la pizarra, por eso no la puse ahí. Ya, vamos a ir a la pizarra para completar la tabla de verdad del conectivo lógico I. Ya, para que por fin, o sea, para que veamos cómo se completan las tablas de verdad. En la casa están viendo la pizarra, ¿cierto? Ah, ya, súper. Sí. Entonces hagamos la tabla de verdad de el I. ¿Ya? Cuando estrellita
es el conectivo lógico I. Entonces, bueno, la tabla era poner P y Q, ¿cierto? Y acá ponemos todas las combinaciones posibles que pueden darse entre P y Q, que son dos proposiciones cualquiera. ¿Ya? Generalmente, bueno, generalmente uno pone el orden así, pone verdadero, verdadero, falso, falso, y a este le da verdadero, falso, verdadero, falso. Si uno hace eso, ahí están todas las combinaciones. ¿Sí? Si fuesen 3 proposiciones, ahí hay más posibilidades todavía. ¿Sí? Porque si agrego una tercera proposición R, por ejemplo, acá me van a quedar 8, ¿no? 2 elevado a 3 filas. ¿Sí? En este caso, aquí en estas están todas las opciones. Es como lo mismo que tirar las monedas cari sello, ¿cierto? Algo, es como el mismo estilo. Ya, entonces aquí están todas las combinaciones de valores de verdad para P y Q, y a partir de estas combinaciones yo voy llenando la columna del I. ¿Ya? Entonces, si el P es verdadero, vamos por fila, ¿cierto? Si el P es verdadero y el Q es verdadero, ¿qué valor de verdad tiene decir P y Q? Va a ser verdadero también, ¿cierto? Ya, ¿qué valor de verdad va a tener el I si es que el primero es verdadero y el segundo es falso? Bueno, ahí es falso. ¿Cierto? Acá en el siguiente también es falso porque no está pasando ambas simultáneamente. Y si ambas son falsas, también es falso. ¿Ya? Aquí no es que el último caso sea más falso que los anteriores, ya aquí no existe como lo relativo, lo más o menos. ¿Ya? Aquí son las 3 últimas son igual de falsas, ¿no? ¿Ya? Porque las cosas son o verdaderas o falsas, no existe un estado intermedio. ¿Sí? En la realidad sí, pero en la teoría no. Así que esa es la tabla de verdad del conectivo I. ¿Ya? Vamos a armar el del O, el del implica y el del sí solo sí. Vamos, bueno, hagámoslo al tiro no así. Después en la lámina siguiente venía el O, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces es el primer ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Cuando estrellita sea el conectivo lógico O. ¿Cierto? Que es como una V, o ese cachito dado vuelta para el otro lado. Entonces PQ, y lo mismo, llenamos todas las posibilidades para P y Q, que es verdadero, verdadero, falso, falso, y verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ya? Profe, perdón por interrumpir. Entonces, el del lado izquierdo es I y el del derecho es O. ¿Esos son como los símbolos que tiene cada uno? Exacto, sí. Ya. Lo voy a anotar aquí. Este de la izquierda es el I y este es el O inclusivo, le vamos a llamar. ¿Ya? No sé si esa es la palabra correcta. Pero bueno, es que está el excluyente. ¿Qué es lo contrario a excluyente inclusivo? Creo. Incluyente, sí estaba pensando si existía la palabra incluyente, pero me sonó raro. Pero existe el O excluyente, y en ese caso, que lo podemos ver después si quieren, ese es igual, pero se le pone un puntito arriba. ¿Ya? Pero ahora no estamos trabajando con ese, sino que con el que permite que ambas sean verdaderas. Entonces, completemos la tabla del O. ¿Ya? Entonces, si la primera fila, ¿cierto? Si P es verdadera y Q también ¿es verdadero decir P o Q? Sí. De hecho, ahí es donde está el punto diferente con el excluyente. Acá cuando las dos sean verdaderas, el O va a ser verdadero también. ¿Ya? ¿Qué pasa con la segunda y tercera fila? ¿Va a ser verdadero o falso? Va a ser verdadero, ¿cierto? Porque es un O. Basta con que una sea verdadera para que el O sea verdadero. Así que está todo al tiro, son verdaderas. Y en el último, ahí es falso. Es el único caso en que el O es falso. Cuando ambas cosas que se están diciendo son falsas. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí está. Ah, ojo que llegó un correo que no puedo cerrar la puerta. Hay un ruido. Que la voy a hacer. O bueno, un poquito junta.
aprovechemos de recordar este concepto que hablamos delante de la equivalencia de dos proposiciones. ¿Sí? Si se fijan acá tenemos esta es la evaluación del I, o valuación. ¿Cierto? Esa columna, BFFF, es la evaluación del I, ¿cierto? Mientras que esta de acá es la evaluación del O. Si yo quiero compararlas, quiero comparar la evaluación del I con la evaluación del O para ver, por ejemplo, si es que son equivalentes, el orden del P, de la columna P y de la columna Q tienen que ser el mismo, porque si no, no son comparables. No sé si se entiende. Si yo acá, en el segundo ejemplo, cuando en el conectivo lógico O, puse los casos de P y Q en un orden distinto, puede ser que me dé distinto este y que sean equivalentes, pero es porque lo puse en un orden diferente. Si yo quiero comparar una evaluación con otra, se tienen que basar en el mismo orden de las columnas P y Q. ¿Sí? En este caso, sí las podemos comparar, porque el P y Q los pusimos en el mismo orden en ambos ejemplos. Entonces sí son comparables las evaluaciones. Y si las comparamos, claramente no son equivalentes, ¿cierto? Porque dan valores, tienen valores, o sea, la sucesión de Bs y Fs es distinta. ¿Ya? Así que es como un ojo, de hecho, traten, si van a trabajar con proposiciones P y Q, el orden estándar que se usa es este. Traten de usar ese, para que van a empezar a improvisar porque se les puede cambiar algún orden y eso puede llevar a equivocarse en algo que no es para equivocarse. ¿Ya? Así que esa es la evaluación del O. ¿Ya? La única diferencia con el O excluyente, ¿en qué fila estaría? Con respecto al O inclusivo. Profe, ¿qué pregunta? ¿Dónde estaría la diferencia en la evaluación del O excluyente? De hecho, podríamos adjuntarla aquí mismo. Voy a En la agregar aquí primera mismo parte. el otro. Si yo quiero hacer una columna de evaluación para el excluyente, que es el mismo símbolo pero tiene un puntito arriba, ¿sí? Este es el O excluyente. ¿Ya? ¿Dónde sería distinto con el O inclusivo? En el verdadero, verdadero. En el primero, ¿cierto? En el verdadero, verdadero. Cuando P es verdadero y Q es verdadero, este va a ser falso. ¿Ya? Porque este es excluyente. O sea, si las dos cosas son verdad al mismo tiempo, el O excluyente es falso. ¿Sí? Y el resto son iguales, ¿cierto? Verdadero, verdadero y falso. ¿Ya? Así que el O inclusivo y el O excluyente, si bien son parecidos, no son equivalentes. ¿Ya? La única diferencia que tienen es cuando ambas proposiciones son verdaderas. ¿Sí? Uno lo permite como verdadero y el otro no. ¿Sí? Ya. Ese creo, el O excluyente creo que no estaba en las láminas, pero mejor que sobra que falte. Y no valía la pena hacer otra tabla completa de nuevo. ¿Ya? Así que ese es el O excluyente. Vamos a ver el del implica ahora, que ese es el que más me interesa, porque ese es el más complicado. Ya, pero antes de borrar, ¿dudas con esto? ¿Todo bien? ¿Sí? En el chat no hay dudas, parece. Ahí mandaron en el grupo de WhatsApp para que se unan. Ya, vamos con el del implica entonces. Bueno, no debí haber borrado toda la tabla, pero ya lo hice. Veamos ahora el caso entonces en que el estrellita es, el símbolo del implica es este. Una rayita doble que apunta de izquierda a derecha. ¿Ya? Este se llama implica o implicación. O a veces se le llama sí entonces. ¿Ya? Porque si pasa lo primero, entonces pasa lo segundo, es lo mismo que decir que lo primero implica lo segundo. ¿Sí? A implica B, es lo mismo que decir si pasa A, entonces pasa B.
que es una flechita que apunta a izquierda a derecha, entonces hacemos la tablita. Y vamos a rellenar la parte, la columna de P y Q de la manera estándar. Ahí. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya. Aquí siempre hay, cuesta un poquito más de entenderlo, pero hay que estar claro aquí que lo único que me dice un implica entre P y Q es que P implica a Q, o sea que el hecho de que P sea verdadero obliga a que Q también sea verdadero, es lo único que sabemos, ¿ya? Entonces, si piensan solo en eso, que el hecho de que P sea verdadero obliga a que Q sea verdadero, porque P implica Q, ¿ya? Entonces, ¿puede pasar que ambas sean verdaderas? Puede pasar, ¿cierto? Puede pasar perfectamente. Verdadero. ¿Puede pasar que P sea verdadera, pero que Q sea falsa? Sabiendo que P implica Q, no, ¿cierto? No. Eso es imposible, muy bien, es falso. ¿Ya? Porque lo que sabemos justamente eso, que el hecho de que P sea verdadero tiene que obliga a que Q sea verdadero. Entonces, Q no se le puede revelar a P. ¿Sí? No puede ser falsa si es que esta está siendo verdadera, porque apenas esta es verdadera, Q está obligado a ser verdadera también. Ya. ¿Puede pasar que P sea falsa y que Q sea verdadero? Sí. Ya, ahí siempre hay polémica. Recibí las dos respuestas. Sí puede pasar. ¿Ya? Ese es como el caso, este es el caso yo creo menos intuitivo. ¿Por qué puede pasar? Porque lo único que nosotros sabemos es que P verdadero obliga a que Q sea verdadero. ¿Ya? En el fondo, ¿qué sabemos? Que el P es un hecho que obliga a Q a ser verdadero, pero no es el único. O sea, Q podría ser verdadero por otro motivo. Lo que sabemos aquí es que P es un motivo que obliga a Q, pero podrían haber otros. Podría haber otros hechos que también obliguen a que Q sea verdadero. ¿Ya? Entonces esto es verdadero. Oh, ¿Ya? profe, P es no un motivo para que ocurra entendí Q. la explicación de por qué eso es verdadero. Ya, sí, aquí... ya, de nuevo. Lo que nosotros sabemos, voy a dibujar aquí abajito. ¿Ya? Lo que nosotros sabemos es que P es un motivo para que Q ocurra. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que hayan otros motivos. Entonces, siempre que este sea verdadero, el Q va a ser verdadero. Pero pueden haber otros motivos, R, podría haber otro motivo que también obligue a Q. Entonces puede que Q sea verdadero no por P, sino que por otra cosa, por un R. Pongamos un ejemplo práctico. Si, no sé, supongan que Q es que su computador está apagado, su computador de escritorio. ¿Ya? Entonces P, ¿qué cosa implica que el computador está apagado? Por ejemplo, que se cortó la luz. ¿Ya? Entonces, piensen que P es que se cortó la luz y Q es que el computador está apagado. Entonces P implica Q, ¿cierto? Si la luz se cortó, entonces el computador está apagado. ¿Ya? Pero podría ser que el computador esté apagado sin que se haya cortado la luz. Perfectamente, puede que yo lo haya apagado porque quise, ¿no? Entonces hubo otro motivo y entonces sí puede ser, es totalmente posible que el Q esté siendo verdadero y el P sea falso. ¿Ya? Porque nosotros lo que sabemos es que P es un motivo que obliga a Q, ¿cierto? Que se corte la luz es un motivo que obliga a que el computador esté apagado, pero no por eso el computador no va a poder estar apagado por otra cosa. ¿Ya? Así que este caso también se puede dar. Este es verdadero. ¿Sí? Puede Entonces, ser... P, Dígame. P Sí, implica que va a suceder Q, pero Q no depende de P.
Claro, o sea, no solo depende de P. Depende No de P, solo pero no depende solo de de P. P, sino que depende también de otras cosas. ¿Ya? Sí, Ya. eso es una buena forma de decirlo. Muy bien. Entonces, Gracias. profe, deberíamos centrarnos en Q nomás. O sea, si Q es verdadero, hay que poner verdadero. Exacto. Lo único que dice el implica es que cuando P sea verdadero, Q va a ser verdadero, pero en verdad las otras combinaciones también son posibles. O sea, bueno, lo único que no es posible es que el P sea verdad, o sea, lo único que no es posible es que la luz esté cortada y que el computador esté prendido, pues eso es lo único imposible. ¿Cierto? Pueden pensarlo, bueno, en un mundo ideal, no sé, P, imaginen que P es que son, bueno, en un mundo ideal, las 4 de la mañana, supongamos que siempre a las 4 de la mañana es de noche. El hecho de que sean las 4 de la mañana implica que es de noche, ¿cierto? P implica Q. Pero puede ser de noche sin que sean las 4 de la mañana. Podrían ser las 3. ¿Sí? Eso. Así que esa siempre es la fila de la discusión en todo caso. Está bien que se dé esta dinámica. Pero bueno, esto es lo correcto entonces. Esta es falsa, esta es verdadera. ¿Y pueden ser las dos falsas? Sí, igual a veces es medio polémico, pero también pueden ser perfectamente las dos falsas. ¿Ya? Bueno, digo en el mundo ideal lo de día y noche porque la otra vez supe que en Rusia parece un día al año es de día a las 24 horas. ¿Sabían eso? Porque el sol se da la vuelta así. Entonces, y creo que carretean toda la noche en ese día. Por eso estaba diciendo en un mundo ideal lo de ser las 4 de la mañana implica ser de noche, porque en ese día de Rusia no pasa, pero hablemos, digamos, en Chile en un día cualquiera. ¿Algo me iba a preguntar? ¿No? Ya, ¿dudas? ¿Bien con ese? Ya. Siempre le implica, no, va a ser el más molestoso, por si acaso. Siempre vamos a tener que conversar un poquito más del implica que del resto. El otro son como más amigables, el I y el O son más amigables. Ya, veamos ahora el último importante. Ya no voy a borrar todo, que es el sí y solo sí. Ya, el sí y solo sí lo pueden pensar como una equivalencia al final. Como que, ¿por qué? Porque bueno, obviamente este también se llama doble implicancia. Por eso la rayita sugiere, ¿cierto?, que lo que significa implicancia. ¿Qué significa P sí solo sí Q? Que P implica Q y que al mismo tiempo Q implica P. Se obligan mutuamente. Entonces, o son los dos verdaderos o son los dos falsos. No puede pasar que uno sea verdadero y el otro falso, ni al revés tampoco. ¿Ya? Así que la tabla de este tampoco es muy complicada de llenar. Si P está en una relación de sí solo sí o en doble implicancia con Q, ¿puede pasar que ambas sean verdaderas? Sí, ¿cierto? ¿Puede pasar que P sea verdadero y que Q sea falso? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque P implica Q. Para allá, ¿cierto? El hecho de que P implica Q hace que esto sea falso. ¿Puede ser el Q verdadero y el P falso? Tampoco, porque el Q también obliga al P. Entonces no puede ser este verdadero y el otro falso. ¿Sí? Al ser Q verdadero, el P tiene que ser verdadero también, porque van de la mano. Entonces este es falso. ¿Y pueden ser los dos falsos? Sí. ¿Ya? Así que esta es como una forma de ver la equivalencia, porque son dos hechos que se obligan mutuamente, entonces o son los dos verdaderos o son los dos falsos y nunca van distintos. Siempre tienen el mismo valor de R. ¿Ya? Ese es el último, es la doble implicancia. Implicancia. ¿Ya? ¿Dudas? Esos eran los principales. Hay otros. Pero bueno, los otros probablemente no se ven demasiado porque quizás no tienen muchas consecuencias en la práctica. ¿Ya? Estos son los que aparecen siempre en la práctica, entonces son los que hay que entender de mejor manera. Ya, esa es una buena pregunta. Se me olvidó mencionarle lo del micrófono, que prendan el micrófono cuando
cuando quieran preguntar para que en la casa igual puedan escuchar la pregunta. Ya, pero la pregunta en esencia es ¿qué pasa si hay como otras proposiciones? O como una R, por ejemplo. Claro, si es que hay más proposiciones, pero en alguna parte, alguna columna es un implica, lo que se tienen que, bueno, más que aprenderse de memoria, es importante que lo entiendan, ¿sí? Uno va haciendo, después yo puedo juntar, por ejemplo, yo podría juntar la columna del Q, la podría juntar con esta a través de un I, o la podría juntar a través de un O lo podría juntar a través de otro implica. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un I entre Q y la implicancia, se fijan que ahí estoy haciendo una proposición más compuesta, estoy haciendo la proposición Q y P implica Q, ¿sí? Entonces, para ir llenando la columna de esas nuevas, tengo que fijarme en esta. Si estoy haciendo un I, va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas. Claro, claro. Siempre la evaluación se arma, la evaluación de cualquier conectivo lógico nuevo se arma con las columnas de evaluación de las dos iniciales, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más completo que de hecho yo creo que va a responder así, justo esa duda, ¿ya? Así que avancemos para llegar al ejemplo, para que vean aquí la presentación. Ya, entonces, bueno, este es el que hicimos, ¿cierto? Ahí estaba el del I, después venía el del O, conectivo O, ahí está. Ahí está el conectivo de implicación, o sí entonces, que también lo hicimos. ¿Ya? El implica siempre confunde un poco, pero acuérdense que el implica solo es falso una vez, que es cuando el primero es verdadero y el otro es falso. El sí solo sí o bi implicación o doble implicación, ahí, ¿cierto? Que es falso cuando no van de la mano, porque debiesen ir siempre de la mano. Y aquí, delante me habían preguntado, aquí puse la observación que justo me habían preguntado hace un rato, que P implica Q no es equivalente a Q implica P. Porque si de hecho uno hace las columnas para P implica Q y para Q implica P, las columnas de evaluación no quedan iguales. Profesor, Dígame. perdón, pensé que en el conectivo implicación, Ajá. si P era falso y Q era falso, también era falso. Pensé que si Q era verdadero, P implicación Q era verdadero. A ver, estamos hablando entonces de acá. Tú pensabas que Ese, este último era falso también. sí. No que Q tenía que ser verdadero, siempre. A ver, lo que pasa es que si es que sabemos que P implica Q, lo único que es poca la información que nos da un implica. Lo único que sabemos es que cuando este sea verdadero, este va a tener que serlo también. Entonces, cualquier combinación en donde no pase eso, va a ser verdadera. Puede perfectamente ser el implicante, digámosle así, falso, y el implicado también falso, como en el ejemplo que les puse de que sea de noche. Era, si son las 3 de la mañana, implica que es de noche. Pero perfectamente podría ser que ni sea de noche, ni sean las 3 de la mañana. Sí, es una posibilidad. Así que es verdadero también. A mí Ya, solo en- me sirvió entenderlo como si tengo P va a ser que pase Q. Entonces si no tengo P, no va a pasar Q. No sé si se entiende, como si tengo P, voy a hacer que suceda o va a implicar Q. claro. Entonces si no tengo P, que sería como el falso, como Ajá. la última fila, tampoco va a llegar a pasar Q. Ya, sí, entiendo. Como Lo que dice la no sé. compañera es que, en el fondo, con el implica, nosotros sabemos que si P es verdadero, sabemos al tiro que entonces el Q también es verdadero, cuando el P implica Q, ¿cierto? Si P implica Q y sabemos que P es verdadero, entonces el Q va a ser verdadero. En cambio, si el P es falso, no tenemos idea qué pasa con el Q. Podría ser verdadero o podría ser falso. Todas esas opciones son posibles cuando P implica Q. ¿Ya? Bueno, ahí van a ir apareciendo más ejemplos y podemos discutir más, pero el implica les aseguro que lo vamos a mencionar varias veces porque siempre es más trabajoso. ¿Ya? Avancemos un poquito. Entonces, bueno, ahí la observación de recién que P implica Q no es equivalente a Q implica P, sus evaluaciones son diferentes. ¿Ya? Como ejercicio les puede quedar que hagan la del Q implica P y se den cuenta que no son iguales.
¿Ya? Pero quiero llegar a hacer este ejemplo que dice, verifique que, y se fijan aquí ya hay una composición un poco mayor, verifique que la negación de P o Q es equivalente a la negación de P y la negación de Q. ¿Ya? Entonces, para ver que estas dos proposiciones son lo mismo, ya P y Q son cualquier par de proposiciones, no tenemos idea qué dice cada una. Entonces hay que analizar todas las opciones. Pero independiente de la opción, estos siempre van a ir de la mano. Eso es lo que hay que verificar. O sea que sus evaluaciones son iguales, las columnas de evaluación son iguales. ¿Ya? Así que hagamos ese ejemplo en la pizarra y con eso estamos, yo creo. Ya de a poquito le vamos dando más complejidad a las proposiciones, que eso es finalmente lo que le da complicación al problema. Ya, entonces, lo que nos piden demostrar es que demuestre que la negación del O es equivalente al I entre las negaciones. Ahí, ¿cierto? Bueno, aquí uno puede agregar paréntesis, sí, porque a veces uno se enreda dónde se está aplicando la negación. Como para evitar eso, igual pueden agregar más paréntesis. Mejor que sobre los paréntesis que falten. ¿Ya? Entonces, tenemos que verificar que esas dos cosas son iguales, son lo mismo, son equivalentes. Van siempre de la mano. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a armar la columna de verdad para la proposición de la izquierda, ya que le vamos a llamar 1. Y vamos a tomar la proposición de la derecha y le vamos a llamar 2. Entonces vamos a armar la evaluación para ambas y verificar que tengan la misma evaluación, que eso significa que son equivalentes. ¿Ya? Entonces, lo podemos hacer en una misma tabla, para no andar poniendo a cada rato P, Q, B, B, F, F, B, F, B, F, mejor poner todo en la misma tabla, ¿no? ¿Ya? Hasta donde le alcance. Entonces hagamos lo mismo de siempre, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esas son todas las opciones para P y Q. ¿Ya? Y de a poquito vamos armando para allá, para el lado derecho. Vamos completando columnas. Entonces, voy a hacer primero la evaluación. Voy a llegar a la evaluación de 1, pero no voy a partir directamente de eso. ¿Sí? Voy a partir primero con el O. ¿Ya? Ahora ya sabemos hacerlo, así que nos vamos a demorar mucho menos. El O era siempre verdadero, menos en un caso, que era el último. ¿Cierto? Así que ya, este es verdadero, verdadero, verdadero y falso. Ya. Entonces, a partir de esta, ahora tengo que hacer la columna de la negación de eso. ¿Sí? Que este es el 1. La negación de P o Q. ¿Y cómo hago la columna de la negación de P o Q a partir de P o Q? ¿Por qué? Porque este siempre va, la negación de P o Q va a ir siempre contrario a P o Q. Entonces, en todos los de donde es la columna anterior sea verdadero, el nuevo va a tener que ser falso. Y donde este sea falso, el nuevo va a tener que ser verdadero, porque es la negación. ¿Sí? Así que este es falso, 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 verdadero, porque va contrario a P o Q. ¿Ya? Así que está listo el 1. Ahora tenemos que hacer un I para ver, ¿cierto? Aquí pongámosle, esta es la parte 1. Ahora tenemos que hacer un I con las negaciones. ¿Ya? Pero para poder hacer un I entre las negaciones, tengo que primero tener las columnas de las negaciones. Así que ahora lo voy a hacer con rojo porque este es como parte de la segunda mitad. ¿Sí? Ya tenemos la primera evaluación. Ahora queremos ver qué pasa, cómo es la evaluación de la segunda parte del ejercicio. Entonces primero hagamos la negación de P, después hagamos la negación de Q, y por último hacemos el I entre esas dos cosas.
Esa sería la última columna. Entonces yo después voy a comparar la última columna con la última que tengo hecha, ¿cierto? Con esta acá. Ya. ¿Cuál es la columna de la negación de P? ¿Cómo sería? Sería F, Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Cierto? Tal como dicen ahí los dos compañeros. Tiene que ir contraria a P, ¿cierto? Entonces va a ser falso, falso. Va, dije una cosa y escribí otra. Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Y la columna de la negación de Q se construye siempre poniendo la letra contraria a Q. Entonces, cuando Q sea verdadero, la negación es falsa y viceversa. Entonces, como la columna Q es BF, BF, esta va a ser FB, FB. ¿Sí? Ya. Y ahora, en la última columna, que es la que me importa, tengo que hacer un I, ¿ya? En esta última columna el que manda es el I. Tengo que hacer un I entre la columna de la negación y la columna, o sea, de la negación de P y de la negación de Q. Entonces completo B y F dependiendo cómo se comportan las dos columnas anteriores. La negación de P y la negación de Q. ¿Ya? Entonces, la primera me dice que ambas son falsas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el I? Falso. Va a ser falso. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué va a pasar con las dos siguientes? Va a ser falsa. ¿Cierto? Muy bien. Falsa, falsa. Y la última va a ser la única que va a ser verdadera. Ya, pero el problema era verificar si eran equivalentes. ¿Son o no son equivalentes? Para eso tienen que mirar esto. Son iguales. ¿Ya? ¿Y cómo concluyen? Como las evaluaciones son iguales, entonces las proposiciones son equivalentes. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, súper. La próxima clase vamos a hacer una tabla similar, pero así para una proposición cotota, ¿ya? Pero si uno entendió esta, la verdad es que la otra es más pega, pero es la misma dificultad, no debiese ser más difícil, ¿ya? Vamos a hacer esa, pero bueno, la próxima clase. Ya, así que lo dejamos hasta acá, estamos justito en la hora. Nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Profe, No, profe, gracias. No, profe, gracias. Chao, profe. Que estén bien. profe, entonces hoy día no hay ayudantía. Chao, chao. Alguien me preguntó algo. Ahora sí, dígame. Alguien me había preguntado algo, me parece. Hoy día no hay ayudantía, entonces. No, hoy día no. Parte la próxima semana. Ya, muchas gracias. Ok, chao, chao.